curso es Administración y Gestión Pública, que es un tema con el cual día a día interactuamos, independientemente si trabajamos o no en el sector público, en el Estado. Todos los días las decisiones que se toman en las municipalidades, en los gobiernos regionales, en los ministerios y en otras entidades públicas terminan afectando de una u otra manera nuestra vida cotidiana. Y los que trabajamos para alguna entidad pública, más aún estamos vinculados directamente con este tema. Entonces, la presentación del día de hoy va a tener el siguiente contenido. En primer lugar, vamos a dar una introducción general sobre el Estado, porque es donde nosotros estamos trabajando, formamos parte del Estado, ya sea como trabajadores del sector público, ya sea como población, pertenecemos al Estado. Vamos a dar entonces algunos conceptos claves sobre qué cosa es el Estado, cómo se integra. Luego vamos a hablar ya sobre el tema que nos toca, la administración y administración y gestión pública, donde vamos a dar los conceptos. Es lo mismo cuando hablamos de administración pública que cuando hablamos de gestión pública, son lo mismo. A veces lo usamos como si fueran sinónimos. Decimos administración pública como si fuera gestión pública o gestión pública como si fuera administración pública. Entonces vamos a hacer una diferenciación entre ambos términos. Y vamos a hablar también cómo se compone, las actividades que se realizan, cómo se organizan las entidades. Y vamos a pasar luego al punto número 3, donde vamos a hablar sobre los niveles de gobierno, que eso básicamente se debe a la descentralización, donde el poder que inicialmente era centralizado se empieza ya a compartir, se empieza ya a transferir ese poder a entidades descentralizadas. Pero así como se transfiere el poder, también se transfiere la responsabilidad a las municipalidades, a los gobiernos regionales. Es por eso cuando hay una baja ejecución, la responsabilidad es directamente de la entidad a quien se le ha transferido el recurso. O como ahora, por ejemplo, hay crisis sanitaria, la responsabilidad también es compartida por los gobiernos regionales. Y finalmente vamos a hablar sobre la participación ciudadana. Nosotros, como personas naturales, como ciudadanos que vivimos en el país, es necesario que participemos en la gestión pública. Tal vez no de manera directa, pero se han establecido ciertos mecanismos que nos permiten a nosotros ser partícipes de alguna manera en la gestión pública. Y ahí vamos a tratar un poco también sobre los mecanismos que ha establecido la Contraloría. Como sabemos, últimamente se escucha bastante de los temas de corrupción. Salen noticias diariamente que un funcionario es detenido, que gobernadores regionales están en la cárcel, expresidentes y muchas autoridades más. Entonces, la Contraloría ha establecido algunos mecanismos que nos van a permitir a nosotros como ciudadanos poder participar. Y lo interesante es que ya desde niños nos van a ir formando en ese tema de conocer sobre la gestión pública, de cómo participar en el proceso de control. Con esa parte vamos a finalizar, que es un tema bastante novedoso y que nos involucra a cada uno de nosotros. Entonces, comencemos sobre el Estado. Ya, entonces, por naturaleza, todas las personas somos sociables. Cuando tú en un jardín hay niñitos que recién están yendo por primera vez, tienden a agruparse, tienden a formar sus amiguitos, arman un grupo de personas, de niños. Entonces nosotros por naturaleza somos seres sociables. Tendemos a agruparnos, tendemos a juntarnos, y el Estado es una forma de cómo nosotros nos organizamos. Antes, en la prehistoria, se comenzó a organizar a través de clanes, de tribus. Después ya el ser humano se fue asentando en ciudades, de nómade pasó a ser sedentario, entonces empezaron a aparecer los pequeños pueblos, ciudades, y después, según fue creciendo, se fue haciendo mucho más complejo. Entonces, ¿qué es el Estado? Es una forma en la cual nosotros nos agrupamos, nos organizamos, pero que cuenta con instituciones. Esa agrupación de personas tiene instituciones que van a tener autoridad sobre ellos. Esas instituciones van a establecer normas, van a sacar leyes que con esos van a obligar, van a dictar o van a condicionar a cada una de las personas que viven dentro de esa comunidad. ¿Cuáles son los requisitos para que se considere un Estado? En la Convención sobre los Derechos y Deberes de los Estados, que se desarrolló en Montevideo en el año 1933, se estableció de que para que sea considerado
como un Estado debería de tener 4 requisitos. En primer lugar, que tenga una población permanente. Entonces, ya lo sabemos, el elemento principal, podríamos decir, de un Estado es su población. Mujeres, niños, todas las etapas de vida forman parte de la población. Y también forman extranjeros, que quiere decir que no solamente son, llamamos ciudadanos a los que son propios del país, sino también a los extranjeros. Y finalmente, para que sean considerados como ciudadanos o como población, tienen que ejercer sus derechos a elegir autoridades, tienen que participar en el proceso de organización política. En caso del Perú, por ejemplo, es obligatorio, todos tenemos que ir a votar y si no votamos, nos ponen una multa que tenemos que pagar. Entonces, en el Perú al menos nos obligan a ejercer ese derecho político que tenemos de elegir a nuestras autoridades. Muy bien, entonces ese es su primer componente, la población, que somos cada uno de nosotros que estamos en esta clase, formamos parte del Estado. Muy bien, lo siguiente es un territorio determinado. Ese territorio es el espacio geográfico donde se va a ubicar, donde van a vivir las personas. Y no solamente es el espacio terrestre, sino también se considera el suelo, el subsuelo, la parte aérea, también se considera como parte de nuestro territorio. Y finalmente hay un término que es el espacio jurídico. Por ejemplo, cuando vamos a otros países hay consulados, hay embajadas, entonces esos lugares donde están edificados esas embajadas o esos consulados forman parte también del territorio peruano. Entonces, a eso se les considera como espacios jurídicos. Por ejemplo, si hubiera una nave peruana que está llevando mercancía a otro país, también se le considera como un espacio jurídico que pertenece al país. Entonces, el territorio no solamente es la parte terrestre, sino también incluye aquí me olvidé mencionar, lo que es el lecho y subsuelo marino. Nuestras 200 millas que escuchamos también forma parte de nuestro territorio. Muy bien. Y el tercer componente es el gobierno. El gobierno. Entonces, ¿qué es el gobierno? El gobierno va a ser un conjunto de instituciones y obviamente, al ser instituciones, va a estar conformado por personas que tienen el poder, que ejercen el poder del Estado. El Estado como tal tiene poder sobre la población, sobre el territorio, pero quienes van a ejercer ese poder va a ser una organización, va a ser un conjunto de personas que se le denomina gobierno. El gobierno es quien ejerce el poder del Estado. ¿Y cómo ejercen ese poder? Lo ejercen a través de leyes. Y esas leyes son de obligatorio cumplimiento. Si sale una ley, por ejemplo, en la pandemia, había una ley, se publicó a través de decretos de urgencia el tema de la inmovilización. Y los decretos de urgencia sabemos que tienen rango de ley. Entonces, a pesar de que nosotros teníamos ese derecho de poder movilizarnos, se restringe. Entonces, ¿cómo ejerce su poder? ¿Cómo ejerce el gobierno? Se ejerce a través de leyes que tienen que cumplirse de manera obligatoria. Y cuando hablamos de gobierno y Estado, ¿serán lo mismo? Porque también son términos que utilizamos frecuentemente. Decimos gobierno y Estado, ¿ya? Son sinónimos, son lo mismo. Y aquí tenemos una diferenciación. La diferencia entre Estado y la diferencia en lo que es el Estado y lo que es el gobierno. Nos centramos en la parte final, la considero tal vez una de las diferencias más resaltantes. A ver, cuando hablamos del Estado, estamos hablando de una organización que va a permanecer en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Mientras existan personas que vivan dentro del país, que vivan dentro del territorio, va a existir un Estado. Entonces, podemos decir que el Estado es permanente, es estable en el tiempo, mientras que el gobierno puede variar. Y normalmente en nuestro Perú, si hablamos del poder ejecutivo, nuestras autoridades son elegidas para 5 años. Pueden ingresar autoridades que tienden, no sé, que tienen una ideología de derecha, izquierda, centro, pero tienen 5 años de gobierno. Sin embargo, este gobierno, estas personas que ingresan a gobernarnos,
pueden influenciar también sobre el Estado. Entonces, la principal diferencia entre Estado y gobierno es que el Estado es permanente, mientras que el gobierno varía cada cierto tiempo. En el caso de nosotros, cada 5 años. Y si hablamos de gobiernos locales, cada 4 años. Entonces, Estado y gobierno no es lo mismo. Y finalmente tenemos el último requisito, que es relacionarse con otros estados, que significa que debe ser reconocido como tal, como un estado soberano por otros países. Hace poquito, estos días, hubo una cumbre en Brasil, entonces tuvieron que asistir los presidentes de Latinoamérica. En caso del Perú, bueno, no fue la presidenta, su representación fue el premier. Posiblemente ustedes sí hayan escuchado las noticias. Entonces hay esa relación de Estado a Estado. Tienen que ser reconocidos por los otros países. Entonces, estos son los 4 requisitos para ser considerado como un Estado. Muy bien, entonces ya tenemos ahí lo que es un Estado, ya hemos dado un concepto. Ahora vamos a ver entonces sobre la administración y gestión pública. ¿Serán lo mismo? Ya, a ver, aquí vamos a ver esta presentación. Listo. Administración y gestión pública. Para poder hablar de este tema, tenemos que hacer una diferenciación. Gestión pública es un término bastante común. Sin embargo, ¿habrá una gestión privada? Sí, obvio que existe una gestión privada. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Gestión pública y gestión privada. En un país, en una sociedad, en un estado, existen recursos, recursos naturales, recursos que han sido generados por las personas, existe una serie de recursos. Entonces, estos recursos van a ser administrados. ¿Y quiénes lo administran? Podemos dividirlo en 2 grandes grupos. Una administración que va a ser desde la parte pública y otra administración que va a ser desde la parte privada. De ahí es lo que nacen estos 2 términos. La gestión pública es administrar los recursos públicos, los recursos del Estado. Mientras, si hablamos de la gestión privada, se va a encargar de administrar recursos que corresponden al sector privado, que corresponden a las empresas. Entonces, la gestión es eso, administrar recursos. Gestión pública, gestión privada. Administrar recursos públicos y administrar recursos privados. Muy bien, entonces aquí ya tenemos definido esos 2 términos. ¿En cuál nos vamos a centrar nosotros? En el primero de ellos, la gestión pública. ¿Y existen diferencias entre ambos? Claro que sí. ¿Cuál es la primera diferencia? A ver, la toma de decisiones. En la gestión privada, para tomar decisiones, tu objetivo va a ser maximizar tus ganancias, tus beneficios. Mientras que en la gestión pública, la toma de decisiones es más complejo. Por ejemplo, si tú tienes una empresa y quieres aumentar tus ventas, puedes decidir, no sé, ir a otros lugares, expandir el mercado, bajar los precios, hacer cambios en el diseño del producto, poner más publicidad, entre otras cosas, y puedes hacerlo de la noche a la mañana. Sin embargo, si tú trabajas en la gestión pública y, por ejemplo, eres una nueva autoridad, un alcalde que ha sido electo, y tú quieres hacer cambios, quieres mejorar la gestión, quieres acelerar los procesos, ¿podrás hacerlo? No, porque te limitas, te restringes a lo que dicen las leyes. Ninguna autoridad está por encima de las leyes. Por ejemplo, tú quieres comprar, no sé, una maquinaria. Necesitas urgente porque la carretera se ha derrumbado y necesitas arreglar. Por más buena voluntad, por más alcalde que seas o gobernador regional que seas, no vas a poder comprar esa maquinaria de manera inmediata. ¿Por qué? Porque se tiene que seguir procesos establecidos en la ley de contrataciones que toma su tiempo. Entonces, la toma de decisiones es diferente. En la gestión privada se enfoca en conseguir beneficios, mientras que en la gestión pública son procesos que tenemos que seguir. Con respecto a la gestión de recursos, también es diferente. En caso de la gestión
privada, lo que se busca es que los dueños, que los accionistas tengan rentabilidad. Sencillo. Se toman las decisiones enfocadas en obtener rentabilidad. En cambio, en la gestión pública, los recursos se van a asignar de acuerdo a las necesidades que tenga la población. Por ejemplo, si hablamos de los programas sociales, se hace una priorización. Se dice, este programa va a estar enfocado en los niños. Igual, muy bien. Este programa va a estar enfocado en los adultos mayores, pensión 65. Entonces, se hace una distribución, se hace una asignación de los recursos de acuerdo a las necesidades, con la finalidad de poder dar un bien o servicio a la población. Respecto a la responsabilidad social, en la gestión privada lo vemos como un costo. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas empresas no quieren asumir la responsabilidad, por ejemplo, si son empresas que extraen minerales o recursos y contaminan de alguna manera, entonces tienen que resarcir ese daño, tienen que procesar esos residuos tal vez que estén contaminados. Entonces les es un costo adicional. En cambio, en la gestión pública ya de por sí existe la responsabilidad social porque está destinado a coberturar las necesidades que tenga la población. Y finalmente, en el tema de la innovación. En la gestión privada, la innovación es algo clave porque te da una ventaja competitiva. Y cuando hablamos de ventajas, tenemos una ventaja comparativa y una ventaja competitiva. Entonces, la comparativa es algo que yo puedo copiar. Por ejemplo, él tiene un bonito diseño, yo soy otra empresa, copio el diseño y ya se perdió esa ventaja. Mientras que la ventaja competitiva está relacionado con la innovación, con el cambio, con el uso de nuevas tecnologías. Entonces, en la gestión privada siempre se utiliza el tema de la innovación para mejorar la rentabilidad y poder conseguir mayores clientes. Tengo mayores clientes, mi rentabilidad incrementa. Mientras que en la gestión pública, el tema de la innovación es bastante complejo, es muy limitado y muchos funcionarios, muchos trabajadores, muchos servidores no quieren asumirlo. ¿Por qué? Porque si tú haces mejor tu trabajo, posiblemente tu remuneración no vaya a subir. Tienes un contrato y vas a seguir con el mismo sueldo. Ahora, si tú quieres innovar en algo, se tiene que crear nuevas directivas, nuevas leyes. Si tú quieres mejorar alguna intervención, tienes que diseñar políticas públicas. ¿Y cuánto tiempo toma eso? Entonces, la innovación en el sector público es bastante lento. Si comparamos cómo atiende, por ejemplo, una clínica privada con un hospital, ahí nomás nos vamos a dar ahí nos vamos a dar la cuenta sobre la diferencia en esos temas de innovación. Entonces, esas son algunas diferencias cuando hablamos de gestión privada y de gestión pública. Entonces, ahora sí, vamos a hablar sobre hacer esas diferenciaciones. Es lo mismo, gestión pública con administración pública, para lo cual vamos a utilizar el siguiente esquema. Aquí tenemos a las personas que viven dentro del país y todas las personas, todos nosotros que estamos aquí, tenemos necesidades, tenemos expectativas. Por ejemplo, los que tenemos hijos, esperamos que reciban una buena educación. Esa es una expectativa. ¿Qué es una necesidad? Cuando, por ejemplo, vivimos en un lugar donde no existe una carretera para poder transportarnos. Esa es una necesidad. Entonces, las personas todas tenemos necesidades y expectativas, unos más que otros, pero todos siempre tenemos esas necesidades y expectativas que si no son atendidas se van a convertir en problemas públicos. Entonces, la población que tiene necesidades y expectativas, que también lo podemos denominar demandas sociales o problemas públicos. ¿Y eso quién lo debe solucionar? Alguno de ellos lo va a solucionar la gestión privada. Por ejemplo, si yo quiero ir a pasear con mi familia un fin de semana, el Estado, yo no voy a ir al Estado diciendo quiero ir, quiero viajar, quiero otro lugar. No le corresponde al Estado. Si yo tengo esa necesidad, lo hago con mis propios recursos y va a haber gestión privada, que quiere decir que va a haber tal vez una agencia de viajes que me va a dar ese servicio. Pero a ese tipo de problemas no soluciona el Estado. El Estado se enfoca en los problemas públicos. Entonces, ¿qué va a atender el Estado? Estos problemas públicos. Pero sabemos, dimos al comienzo una conceptualización, y aquí vamos a ver un concepto más resumido, que el Estado es una idea, es un concepto político, que se refiere a cómo nos organizamos socialmente. Porque si tú vas a cualquier entidad, por ejemplo, quieres hacer un trámite porque tu bebé nació, quieres sacarle su DNI, no vas, te vas a la RENIEC.
Cuando quieres tramitar alguna licencia de funcionamiento de un nuevo negocio, te vas a la municipalidad. Entonces, tenemos una serie de entidades públicas, pero ninguna de ellas se llama Estado. Ninguna de las entidades se llama Estado, no ves su título que diga Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es un concepto. Entonces, si es una idea, si es un concepto político, ¿cómo es que va a atender estas necesidades de la población? Para poder atender esas necesidades, esos problemas sociales, necesita de algo. ¿Cuál es ese algo? La administración pública. Entonces, ¿qué es la administración pública? Va a ser una organización del cual se va a valer el Estado para poder canalizar, para poder atender sus demandas sociales. Entonces, la administración pública, ¿qué es? Es la organización mediante el cual se va a atender las demandas que tiene la población. Va a estar conformado por instituciones, va a estar conformado por personas. Entonces, cuando hablamos de administración pública, estamos hablando de una organización. Muy bien, quedémonos con ese concepto. La administración pública es una organización conformada por entidades públicas, conformado por personas que van a atender las demandas de la ciudadanía. Muy bien, eso es entonces la administración pública. Entonces, esta administración pública lo que tiene que hacer es utilizar recursos, utilizar insumos para poder convertir recursos en servicios. Por ejemplo, un recurso sería el presupuesto, pero el presupuesto solito va a ir a vacunar a los niños, el presupuesto se va a convertir en alimentación, el presupuesto se va a convertir en capacitación o en otro servicio que del Estado. No, ese presupuesto va a seguir una serie de procesos, por ejemplo, contratación, la entrada al almacén, el proceso de distribución. Entonces, sigue una serie de procesos. ¿Qué hace entonces la administración pública? Los que trabajan en la administración pública van a transformar recursos. Y esos recursos pueden cambiar la realidad. El solo hecho de que el Estado intervenga en un determinado lugar, por ejemplo, que se construye una carretera nueva, cambia, cambia drásticamente cómo se desenvuelve la población alrededor de esa carretera. Ustedes pueden ver donde se construyen carreteras nuevas, aparecen negocios, aparecen tiendas, el precio de los terrenos sube. Eso cuántas veces no hemos visto. Entonces hay gente que está esperando para que pueda elevarse el precio de sus casas, de sus terrenos. Entonces, la intervención que realiza esta administración pública puede modificar la realidad y para lo cual va a entregar bienes y servicios. Pero para poder realizar esta transformación de recursos, necesita realizar actividades y procesos. Todos los que trabajamos en la administración pública, todos los que estamos ahí contratados, todos los días realizamos una serie de actividades, una serie de procesos, tareas, trámites, escribimos, enviamos documentos, hacemos llamadas. Entonces realizamos una infinidad de actividades durante el día. ¿Y cómo se llama a ese conjunto de procesos y actividades que realizamos diariamente? Gestión pública. Entonces, aquí tenemos ese otro concepto. ¿Qué es la gestión pública entonces? Es ese conjunto de procesos y actividades que realizamos todos los que trabajamos para el Estado, seamos servidores públicos, seamos funcionarios. Todos los que trabajamos para el Estado realizamos actividades y a ese conjunto de actividades se le llama gestión pública. Entonces, aquí ya tenemos esos dos términos. La administración pública es esa organización, mientras que la gestión pública es ese conjunto de actividades que realizan los que trabajan o los que están dentro de la administración pública. Muy bien, entonces ya hemos hecho esa diferenciación entre esos dos términos. Pero como realizamos muchas actividades, cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, cada uno de nosotros pongamos los 26 que estamos aquí. Si trabajamos los 26 que estamos aquí, trabajamos en alguna entidad pública, cada uno va a hacer funciones diferentes, no se va a repetir. Por más que en una oficina hayan varias personas, cada uno tiene asignado responsabilidades diferentes. Entonces, si se va a realizar una gran cantidad, una infinidad de tareas, de actividades, de procesos, eso tiene que ser organizado. Porque si no, cada uno va a hacer lo que quiere. Por ejemplo, a mí me contratan para una determinada plaza
yo podría hacer lo que otra persona está haciendo, otro hacer lo que yo estoy haciendo. Entonces, esas actividades que realizamos, necesitamos organizarlos, necesitamos ordenarlos. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo los organizamos? ¿Cómo los ordenamos? A través de los sistemas. Ahí es donde entra a tallar los dos sistemas que tenemos en el Estado, los sistemas funcionales y los sistemas administrativos. Posiblemente estemos bastante familiarizados con los sistemas administrativos. Si hablamos de presupuesto, hablamos de sistemas administrativos. Si hablamos, por ejemplo, de inversiones, los que trabajan en lo que son las OPMIs, las unidades formuladoras, las unidades ejecutoras de inversiones, entre otras, ellos forman parte de un sistema administrativo que es el de inversiones. O los que, por ejemplo, están en logística, los que están en recursos humanos, o los que ven el tema del POI, del PI, del seguimiento en ese plan, forman parte de un sistema administrativo. Entonces, lo más conocido, podríamos decir, de estos dos sistemas es el administrativo. Pero tenemos dos sistemas. En primer lugar, hablamos de los sistemas funcionales y luego de los sistemas administrativos. Entonces, vamos a hacer una diferenciación. Sistemas funcionales, sistemas administrativos. ¿Cuál es la diferencia? En primer lugar, los sistemas funcionales están dirigidos a que se cumplan las políticas públicas. Y cuando hablamos de políticas públicas, estamos hablando de que se busca dar solución a algún problema que aqueja a la población. Entonces, los sistemas funcionales podemos decir que están relacionados con las personas, con la ciudadanía, mientras que los sistemas administrativos tienen que ver con el uso de los recursos públicos. Entonces, los sistemas administrativos es para la gestión interna de la entidad, mientras que los sistemas funcionales es para afuera. ¿Cómo se crean? Ambos se van a crear mediante ley. Los sistemas funcionales se crean por ley y los sistemas administrativos también se crean por ley. Pero si hablamos de los sistemas funcionales, el Poder Ejecutivo, a través de los ministerios, puede proponer nuevos sistemas. Mientras que si hablamos de los sistemas administrativos, hay 11 sistemas administrativos creados en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Y no puede haber más. Tendría que haber una modificación, no sé, de la Constitución, algo. Pero son 11 los sistemas administrativos y existen hace años. La finalidad, ya lo mencionamos, que los sistemas funcionales buscan que las políticas públicas que están dirigidas hacia las personas se cumplan y los sistemas administrativos van a regular el uso de los recursos dentro de la entidad. ¿Quiénes lo integran? En caso de los sistemas funcionales, lo integran entidades públicas, pero también pueden integrarlo entidades o organizaciones de la sociedad civil, los ciudadanos, las empresas, la academia, los partidos políticos, entre otros. Mientras que si hablamos de los sistemas administrativos, netamente está conformado por entidades públicas. Por ejemplo, si hablamos del presupuesto, Sistema Nacional de Presupuesto Público, ¿quién lo conforma? El MEF como su ente rector, y en los ministerios, gobiernos regionales, municipalidades, tenemos a las oficinas de presupuesto. Todas las entidades tienen su oficina de presupuesto. ¿Quién más lo integra? Los pliegos presupuestales. ¿Quién más? Las unidades ejecutoras. ¿Quién más? Los programas presupuestales. Entonces, todos ellos son o pertenecen al sector público. Entonces, sistemas funcionales puede estar integrado por la sociedad civil, mientras que los sistemas administrativos están integrados por entidades del sector público. Y finalmente, en el tema de la rectoría, los sistemas funcionales pueden tener dentro de su estructura varios entes rectores. Pueden coexistir, varios ministerios pueden formar parte de un sistema funcional. Ahí tenemos, por ejemplo, las políticas nacionales, en el cual participa más de un ministerio, mientras que en los sistemas administrativos hay un solo ente rector. ¿Quién es el ente rector del Sistema Nacional de Contabilidad? Por ejemplo, la Dirección General de Contabilidad. No hay otro ente rector. Lo que dice él, cumplen todas las oficinas de contabilidad. Y aquí vamos a hablar de que los sistemas funcionales
aquí hacemos una comparación, sistemas funcionales y sistemas administrativos. Los sistemas administrativos, nos indica la flecha, es transversal. ¿Qué significa que sea transversal? Que todas las entidades tienen que implementar estos sistemas administrativos. Por ejemplo, la oficina de tesorería. Entonces, tesorería. Todas las entidades tienen una oficina de tesorería, independientemente del nivel de gobierno, si es un organismo constitucionalmente autónomo, si es un ministerio, si es una municipalidad, todas tienen su oficina de tesorería. Por eso se dice que es transversal. Mientras que los sistemas funcionales solo va a formar parte aquellos que integran ese sistema funcional. Por ejemplo, si hablamos de educación, lo que es Midagri, por ejemplo, no tendría ninguna participación. Entonces, el Ministerio de Educación puede sacar una directiva, pero los que van a cumplir son los que forman parte de ese sector. ¿Quiénes son? La Dirección Regional de Educación, las unidades de gestión educativa local, las UGELs, y los colegios, solo ellos. No van a cumplir tal vez, no sé, a alguna entidad que se dedica al tema forestal, porque no les corresponde. Entonces, los sistemas administrativos son transversales, mientras que los funcionales son sectoriales. Muy bien. Ahora vamos a hacer, esto vamos a pasarlo, a ver, vamos a hablar un poco más sobre los sistemas funcionales. Muy bien, entonces aquí tenemos ejemplos de sistema funcional. Vamos a pedir un poco su participación. A ver, aquí tenemos un sistema electoral en el Perú. ¿Qué entidades forman parte del sistema electoral en el Perú? A ver, en el chat nos escriben, ¿qué entidades forman parte de nuestro sistema electoral? Sandra, muy bien. Sandra mencionó las tres entidades. ¿Así es? Muy bien, Sandra, Wendy, Joana, Edith. Gracias, así es. Los tres mencionaron, las tres entidades. Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC. Muy bien, eso estaba facilito. Al siguiente ejercicio, entonces, vamos a hablar. Tenemos un sistema de justicia. ¿Quiénes forman parte de este sistema de justicia? A ver, en el chat, sistema de justicia. ¿Qué entidades forman parte? A ver si les ocurre algún nombre de alguna entidad que forme parte. Muy bien, Wendy, Poder Judicial, tenemos uno. ¿Quién más? A ver, otro nombre. El Ministerio Público, nos dice Sandra. Violeta nos dice Mininter. Ya. A ver, ¿qué otro más tenemos aquí? Poder Judicial, el Ministerio Público, Mininter también nos dice Violeta. A ver, uno más, un participante más para ya ver la respuesta. ¿Qué otra entidad más forma parte del sistema de justicia? A ver, ¿alguien más se anima? Ya, en todo caso vamos a... Muy bien, Joana completó con Defensoría del Pueblo. Así es. Entonces vamos a ver. Poder Judicial, lo mencionaron muy bien. ¿Qué otra entidad? La Academia de la Magistratura. ¿Qué otra entidad? Ministerio Público. Lo mencionaron también. A ver, ¿quién lo mencionó? Sandra mencionó. ¿Qué más? El Tribunal Constitucional. También forma parte del sistema de justicia. Y la Junta Nacional de Justicia. Muy bien, Max Hidalgo dijo ese nombre. Junta Nacional de Justicia. Así es. Entonces, estas 5 entidades forman parte del sistema de justicia en el Perú. Violeta, Mininter nos mencionó, bueno, Mininter en realidad es un ministerio, tiene su propio sistema funcional. Muy bien, entonces, a ver, aquí tenemos también un sistema nacional de innovación agraria, que está conformado por estas entidades. Tenemos aquí, por ejemplo, ministerios, tenemos universidades que también son autónomas. Y aquí tenemos un último ejemplo de algunos otros sistemas funcionales que tenemos en el Perú, como el Sistema Nacional de Carreteras, que está a cargo de MTC. También tenemos el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Salud Pública. Por ejemplo, ahora está en acción este sistema porque están viendo el tema del dengue, los brotes, los casos que se están presentando. ¿Quién se encarga? Este sistema de vigilancia epidemiológica. Y así aquí tenemos otros sistemas funcionales más. Muy bien. Mientras, y quiero saber cuántos sistemas funcionales hay. Hace poco se publicó un decreto supremo mediante el cual se aprueba la relación
y clasificación de los sistemas funcionales. Bajamos un poco y aquí está. En este anexo están todos los sistemas funcionales que tenemos actualmente en el Perú y quiénes son sus entes rectores. Podemos ver que son 33. ¿Pueden crearse más sistemas funcionales? Sí, pueden crearse más sistemas funcionales dependiendo de la necesidad que se tenga. Muy bien, entonces aquí tenemos ese listado. Siguiente tema. Hablamos de los sistemas funcionales. Ahora corresponde hablar de los sistemas administrativos. ¿Qué son los sistemas administrativos? Van a ser un conjunto de principios. ¿Qué quiere decir entonces? Que cada uno de los sistemas tiene sus principios. Por ejemplo, si hablamos del Sistema Nacional de Presupuesto, tiene un principio que es la multianualidad. ¿Qué quiere decir? Que tiene que programarse para 3 años. Luego también tenemos las normas. ¿Qué quiere decir? Que los sistemas administrativos sacan directivas, sacan decretos legislativos, sacan decretos supremos. Procedimientos a través de ciertas guías, de lineamientos que establecen técnicas e instrumentos que van a regular el uso de los recursos públicos. Entonces, los sistemas administrativos es ese conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que regulan el uso de los recursos públicos. Mediante estos sistemas administrativos se van a establecer ciertos procedimientos y se tiene que cumplir esos procedimientos porque estandarizan lo que se realiza en el sector público. Por ejemplo, si yo necesito comprar un escritorio, porque ya está viejito el que tengo, así yo esté en una municipalidad, en un gobierno regional, en un ministerio, en un organismo constitucionalmente autónomo, en cualquiera de ellos que esté, voy a seguir los mismos pasos, los mismos procedimientos que está establecido en la ley de contrataciones. Entonces, ¿qué hacen estos sistemas administrativos? Estandarizan procedimientos. Muy bien. Ahora, ¿cuál es su finalidad? ¿Por qué estandarizan esos procedimientos? Porque lo que buscan es limitar la discrecionalidad. ¿De quién? De los funcionarios públicos, de los que trabajan en las entidades. Porque yo puedo decir, mira, voy a comprar este mobiliario, si es que no hubiera un sistema administrativo que regula las compras, voy a comprar un mobiliario, entonces, si yo trabajo en una municipalidad, puedo decir, mira, yo soy una municipalidad pequeña, entonces no voy a seguir los pasos, voy a comprarlo al que está más cerca. Entonces, no hago un proceso de convocatoria, nada, hago una invitación directa. Yo estoy en el ministerio, entonces necesito un escritorio que esté bien caro, un escritorio que, no sé, sea de estas características de lujo. Entonces, lo que hacen estos sistemas administrativos es limitar esa discrecionalidad y todos tenemos que seguir los pasos que están establecidos, las guías, las directivas. De esa manera limitan esa discrecionalidad. ¿Y por qué limitan? Porque todos somos pasajeros. Podemos estar un día en esa entidad y después nos cambian o podemos ingresar por convocatoria a otra entidad. Es por eso que se busca limitar esa discrecionalidad, porque nosotros somos pasajeros en las entidades públicas. Ya hablamos de que estos sistemas van a regular la forma en cómo se van a utilizar los recursos públicos y finalmente su objetivo es buscar un uso eficiente. ¿Y qué quiere decir que es un uso eficiente? Que esos recursos lo utilice para poder cumplir los objetivos que tenga mi entidad. Entonces, todos los recursos que adquieren las entidades, que tienen las entidades públicas, es para que cumplan sus fines, es para que cumplan sus objetivos. ¿Y dónde están mis objetivos? ¿Dónde están mis fines? ¿Dónde están mis metas? En los planes. El plan más cercano que tú tienes es tu POI. Ahí está cuáles son tus metas. Si quieres ver tus objetivos que tiene tu entidad, revisemos nuestro plan estratégico institucional. Ahí están establecidos cuáles son sus objetivos. Si quiero ver y cómo aporta al sector al cual pertenezco, por ejemplo, yo pertenezco a una UGEL y quiero saber cuál es el aporte que yo voy a hacer a la política sectorial o a la política nacional de educación, revisemos nuestro PC, Plan Estratégico Sectorial Multianual. Entonces, en esos planes y también en las políticas están establecidos los objetivos que tienen nuestras entidades. Y aquí tenemos un listado de los 11 sistemas administrativos. No vamos a detallar, que ya cada uno de nosotros habremos escuchado posiblemente algunos de ellos. Hay otros que no son muy conocidos porque no
lo desarrollan todas las entidades. Los más conocidos a quienes podemos mencionar, recursos humanos. Todas tienen una oficina de recursos humanos. Otro, presupuesto. Todos tienen una oficina de presupuesto. Contabilidad, todos hacen el devengado a través de contabilidad. Planeamiento estratégico, todos tenemos nuestro pollo. Muy bien, entonces estos son los 11 sistemas administrativos. Cada uno de ellos tiene sus propias complejidades, sus propios temas, sus propias directivas. Ahí lo dejamos entonces. Estos son los 11 sistemas administrativos. Ya, y para poder cumplir con estos sistemas funcionales, con estos sistemas administrativos, las entidades públicas tienen que organizarse de alguna manera. Entonces, aquí vamos a ver cómo se organizan las entidades para poder cumplir, para poder implementar estos sistemas funcionales y administrativos. Entonces, tenemos 3 niveles de organización. En primer lugar, tenemos como primer nivel a los órganos de la alta dirección. Muy bien, alta dirección. Ya nos da más o menos una referencia a quienes se refiere. Segundo nivel, nos dice órganos de línea y órganos de administración interna. Vamos a ver quiénes son esos órganos de línea y quiénes son esos órganos de administración interna. Y tercer nivel, unidades orgánicas, nos dice. Entonces, veamos, ¿quiénes son los órganos de línea? Nos dice que los órganos de línea, perdón, órganos de alta dirección. Nos dice, ¿quiénes son los órganos de alta dirección? Nos dice que los que integran la alta dirección son los responsables de dirigir, de conducir a la entidad. Entonces, aquellas prioridades, aquellas, aquellas cosas, aquellas decisiones, aquellas políticas que se vayan a implementar dentro de la entidad, ¿quién lo define? La alta dirección. Ellos se encargan de dirigir a la entidad. Luego, una vez que ya se están implementando esas actividades, ellos tienen que supervisar, tienen que regular esas actividades. Y nos dice que generalmente van a ejercer la dirección política y administrativa de la entidad. Y aquí tenemos quiénes son los órganos de la alta dirección. Si hablamos de una municipalidad, su alta dirección está conformado por el Consejo Municipal, la Alcaldía y la Gerencia Municipal. Entonces, estos 3 órganos son los que dirigen a la municipalidad. Aquellas cosas, si se están haciendo bien o si se están haciendo mal, esas decisiones que se toman provienen de aquí, de este consejo, de la alcaldía y de la gerencia. Y si vamos al gobierno regional, tenemos al consejo regional, al despacho de la gobernación regional y a la gerencia general regional. Ellos son los que conducen los destinos de la región. Y aquí tenemos los ministerios, que van a estar conformados por su despacho ministerial, los despachos viceministeriales y la Secretaría General. Ahora vamos a ver los órganos de línea y los órganos de administración interna. Los órganos de línea nos dice que ejercen funciones sustantivas. ¿Qué quiere decir funciones sustantivas? Quiere decir que la razón de ser del por qué existe esa entidad van a cumplirlos estos de aquí. Los órganos de línea van a cumplir la razón de ser en su ley de creación, va a establecer cuáles son sus funciones y estos órganos de línea van a ser los que van a cumplir esas funciones. Pueden ser, nos dice, de tipo técnico normativo, entonces hay algunas entidades que emiten normas, como ¿quiénes? Los ministerios. Los ministerios no dan un servicio directo a la población. Los ministerios establecen las guías de prácticas, las normas técnicas, los instructivos, las directivas, pero eso se tiene que cumplir dentro del sector. Entonces, pongamos, si hablamos de salud, ¿quién va a establecer la parte técnica de cómo realizar un proceso de atención? Va a ser el ministerio. Pero ¿quiénes finalmente van a atender a la población? Van a ser los hospitales, van a ser los establecimientos de salud, van a ser las redes de salud. Entonces, pueden ser de tipo técnico normativo o pueden ser también de prestación de bienes y servicios, dependiendo en qué entidad nos encontramos. Mientras que los órganos de administración interna se van a encargar de asesorar o apoyar a la entidad. ¿Para qué? Para poder cumplir con estas funciones sustantivas. Y las funciones que tienen estos órganos de administración interna derivan, nos dice aquí, derivan de
los sistemas administrativos. ¿Qué quiere decir? Que los órganos de administración interna son los que van a implementar los sistemas administrativos. Para verlo mucho mejor, vamos a ver de una municipalidad. Aquí tenemos la municipalidad, la municipalidad provincial de Satipo. Vamos a ponerlo más grande. Ya, así lo tenemos aquí. Entonces, su alta dirección, ¿quiénes son? Estos tres: consejo, alcaldía y la gerencia municipal. Muy bien, ellos conducen los destinos de la alcaldía. ¿Ya? ¿Quiénes son los órganos? ¿Quiénes son los órganos de administración interna? Estos de aquí: la gerencia de administración y finanzas, la gerencia de rentas, la gerencia de planeamiento y presupuesto. Y ahí podemos ver, por ejemplo, tenemos un poquito más grande, vamos a ponerlo para verlo mejor. Muy bien. Entonces, tenemos aquí la subgerencia de contabilidad. Esta subgerencia de contabilidad, ¿qué sistema administrativo va a implementar? El Sistema Nacional de Contabilidad. Tenemos una subgerencia de recursos humanos. ¿Qué sistema administrativo va a implementar? El Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, que su ente rector es Servir. Entonces, las disposiciones que debe servir, esta oficina tiene que implementar, tiene que cumplir. Tenemos aquí una subgerencia de tesorería. ¿Qué implementa? ¿Qué implementa? Las disposiciones que se den en el Sistema Nacional de Tesorería. Y así tenemos, entre otros, aquí tenemos planeamiento, aquí tenemos el sistema de presupuesto, aquí tenemos el de inversiones. Entonces, estos sistemas administrativos son implementados a través de estos órganos de apoyo, órganos de asesoramiento, o también conocidos como órganos de administración interna. Mientras que los sistemas funcionales, los tenemos aquí, los órganos de línea, perdón, mientras que los órganos de línea van a implementar la razón de ser de la entidad. Entonces, si hablamos de una municipalidad, ellos tienen la función de lograr el desarrollo económico dentro de su localidad. Eso está establecido en su ley orgánica de municipalidades. Es por eso que tiene una gerencia que se encarga de ese tema, que se llama Gerencia de Desarrollo Económico. Y ahí tienen una subgerencia de desarrollo productivo y una gerencia de promoción empresarial. Luego, también tenemos una gerencia de servicios públicos y seguridad ciudadana. Aquí nos habla de comercialización, de servicios locales y de seguridad ciudadana. Entonces, el tema de la seguridad ciudadana es una política pública. Hoy en día está bastante venido a menos porque se han incrementado bastante los casos de delincuencia, de robos, entre otros delitos. Y así aquí tenemos de transporte, del sector ambiente, que va a implementar lo que diga el sector ambiente, el de desarrollo urbano rural, proyectos de inversión, el tema de desarrollo social, por ejemplo, hay una sugerencia de programas alimentarios, el cual se va a complementar con los programas alimentarios que tenga MIDIS, Defensa y Promoción Social, Asistencia Técnica y Desarrollo Humano, entre otros. Entonces, las funciones que tiene la municipalidad se implementan a través de estos órganos de línea. Muy bien, entonces este es el caso de una municipalidad. Y en un gobierno regional tiene la misma estructura. Un gobierno regional tiene son sus órganos de alta dirección conformado por su gobernación regional, el consejo regional y la gerencia general regional. Estos tres son sus órganos de alta dirección. Y los que están aquí abajo, estos de acá que están en fila, son los órganos de línea o administración. Perdón, son los órganos de apoyo o de administración interna. Aquí está administración, contabilidad, recursos humanos, tesorería. Todos estos que hemos visto en la municipalidad también se repiten aquí. Y los que implementan la parte funcional, la parte de las funciones sustantivas, son estas de aquí: la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, la Gerencia Regional de Desarrollo Social, donde tiene asuntos sociales, cultura, discapacidad. Aquí, por ejemplo, debe estar también salud, educación, entre otros. Gerencia de Infraestructura, Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental. Entonces, ellos implementan las funciones que tienen los gobiernos regionales. Lo mismo sucede con los ministerios. Ahí tenemos un ejemplo de un ministerio, como es su estructura, es similar también al de
los otros que hemos visto. Sin embargo, ahí tiene viceministerios y una secretaría general. Muy bien, entonces, continuemos. A ver. Ya. Aquí vamos a mencionar el Estado al servicio del ciudadano. A ver, el Estado debe estar al servicio del ciudadano, lo sabemos bien, es algo básico que deberíamos de conocer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que se realiza en el Estado, las acciones, las actividades que se realizan, deben ser en función de las necesidades que tiene la población. Para lo cual, debemos realizar nuestras actividades siguiendo los siguientes criterios. En primer lugar, la eficacia. ¿Ya a qué nos referimos cuando hablamos de eficacia, que debemos de trabajar o debemos cumplir con la eficacia? Es que se cumpla con las metas. Tú tienes tus objetivos, cumples con tus objetivos, podemos decir que eres eficaz. Entonces, la eficacia está relacionada con cumplir con lo que te has programado, pero también debemos ser eficientes. ¿Qué quiere decir? Que debemos cumplir muy bien con esos objetivos, pero haciendo un uso adecuado de los recursos que tenemos. Se acordarán, hace poco una noticia salió en los medios de comunicación donde el presidente de eSalud, de esa entidad, estaba comprando un carro de lujo para transportarse. Salió en las noticias. Después hubo algunas aclaraciones que venía de una compra de la autoridad anterior o del presidente anterior, pero ahí qué está sucediendo. Muy bien, necesitas desplazarte de un lugar a otro, pero ¿qué necesidad es que te compres un carro de lujo? No existe esa necesidad. Entonces no ha sido eficiente, no ha sido eficiente. ¿Por qué? Porque tú cumples tus objetivos, pero haciendo un uso adecuado de los recursos. Luego, también hablamos de la simplicidad de los trámites. A veces vamos a las actividades y tenemos que pasar por una u otra oficina buscando firmas, no sabemos dónde nos van a atender, cuando nos atienden nos dice que volvamos de varios días, entonces tiene que ser el trámite sencillo, simple. Luego, la predictibilidad acerca de los resultados. ¿Qué quiere decir? Que yo, si tramito de una determinada manera, sé cuál es el resultado que voy a obtener. Si presento esta solicitud, sé que me van a atender porque estoy cumpliendo con estos requisitos. Eso es la predictibilidad. No es que yo presente mi documento y después cuando voy a hacer seguimiento me dicen, te faltó este documento. Pero si no está en tu TUPA, por ejemplo, no está establecido eso. Entonces, lo que se busca aquí con la predictibilidad es que si tú haces algún trámite, ya sabes el resultado que vas a obtener y también el tema de la celeridad, la rapidez en cuanto a la atención. La continuidad en cuanto a las políticas de Estado, planes y políticas acordados. ¿Qué quiere decir eso? Que no debe ingresar un gobierno y desechar todo lo que ha hecho el anterior gobierno, sino que se tiene que continuar con las cosas buenas, las cosas malas lo dejamos, las cosas por mejorar lo mejoramos y lo que está bueno continuamos realizando. Tiene que haber una continuidad. Ustedes habrán escuchado tal vez de que los años en los cuales se ejecuta menor el presupuesto que se asigna a las municipalidades, a los gobiernos regionales, es el año después de la elección. ¿Qué quiere decir? Cuando eligen nuevas autoridades, traen a su gente nueva, están en proceso de aprendizaje, y ese año hay donde se tiene menor ejecución. Entonces, este es un año clave. Esperemos finalizando el año y podemos hacer ya seguimiento desde ahora cómo va la ejecución. Esperamos este año sí romper con esa tradición de que el primer año de gestión siempre se tiene una baja ejecución. Podemos nosotros hacer seguimiento a través de la consulta amigable, por ejemplo, para ver si están ejecutando o no sus recursos. Entonces, la idea con este punto es que se continúe con lo que ya se ha venido trabajando. Y finalmente el tema de rendición de cuentas, que también existen mecanismos para rendir cuentas acerca de la gestión de la entidad. ¿Por qué son importantes los sistemas administrativos? Lo mencionamos porque va a dar un orden, va a establecer un estándar a los procedimientos que vamos a realizar. Sin embargo, existe un riesgo de que ante tanto orden, de que tanto procedimiento, de que existen tantos lineamientos, se va a volver bien lento. Para realizar la compra de este equipo, necesitas la firma de esta oficina, necesitas este formato, necesitas presentar este nexo,
necesitas esto otro más, necesitas este visto bueno. Entonces te va a pedir tantas cosas, en los lineamientos, las directivas, pueden pedir tantas cosas que se va a volver bastante lento. Y aquí nos dice, se corre el riesgo de privilegiar los procedimientos antes que los resultados. Y ese es uno de los problemas que existe en la gestión pública. ¿Por qué es tan lento? Porque existen muchos pasos a seguir. Y esos pasos se han incluido muchos de ellos después de los temas de corrupción. Con la finalidad de protegernos de la corrupción, se establecieron una serie de requisitos que se quería cumplir. Sin embargo, cuanto más requisitos pones, cuanto más trámite, o claro, más trámites se tiene que realizar, la gestión se vuelve más lenta. A ver, aquí vamos a ver un video cortito sobre qué puede ocasionar cuando se da priorización a toda esa parte de los procedimientos que es sobre los resultados. Es un video cortito, atentos por favor. ¿Todos son perezosos? ¿Qué insinúas que por ser un perezoso no es veloz? Flash, Flash, mi Rapidash, me da gusto saludarte. Sí, es un gusto. Oficial Judy Hobbs, comisaria, ¿cómo está? Estoy muy ¿Bien? feliz. ¿Qué Tú tranquila. puedo hacer Esperaba que rastreara una por ti Pues esperaba que ahora? rastreara una matrícula. Y traigo el tiempo medido. ¿Qué número 29 T buscas? 29 THD 03. 2, 9, T, HD 03. H, D 03. D, 03. 0. Oye, Flash, ¿te cuento un chiste? ¡No! Sí, Ok. ¿Qué tiene un camello con 3 jorobas? que tiene un Embarazo. Sí, qué divertido, muy bueno. Ahora puede concentrarse en lo que estamos. Hey. Oh, ¿no? ¿Qué hace? Perecila. ¡Ay, no! ¿Sí? Flash. ¿Qué? Ti, ¡No! N, ¡Un camello con 3 coronas! ¡Embarazo! ¡Ok! ¡Sí! ¡Ya entendió! mello. Entonces, esto es lo que muchas veces nosotros percibimos, lo que muchas veces se percibe en las entidades públicas. Y eso es cuando los entes rectores de los sistemas administrativos no se ponen de acuerdo y cada uno saca sus propias directivas. Y como es transversal a todas las entidades, entonces todos tienen que cumplir. Y es por eso que a veces una entidad nos pide una información que otro ya nos pidió. Nos piden informaciones de evaluación anual, de trimestral, de semestral, cada uno informaciones similares, pero en su propio formato. Entonces, la idea con este video es un poco mostrar que a veces la realidad de la gestión pública es así, lo percibimos que es bastante lento. Y para cerrar ya este tema, aquí tenemos otra imagen. En la parte superior podemos ver que una sola persona está atendiendo a todos estos ciudadanos. Todos estos vecinos, van a hacer un trámite, pero hay uno solo que les va a atender. Entonces está esperando, está haciendo su cola. Y cuando ingresa el documento, ya ingresó el documento, ¿quiénes van a atender? Va a atender esta persona, va a atender el especialista, va a atender el analista, va a atender el asesor legal, y así, una serie de personas para un solo trámite.
Y eso es lo que también sucede muchas veces en las entidades públicas. Aquí lo estamos viendo de una manera en caricatura, ¿no? Cómo es que se percibe a la administración pública. Muy bien, entonces con esto cerramos. Ahora vamos a ver la parte de la descentralización. ¿Cómo es que ese poder que se ha delegado en ciertas autoridades es que se ha ido compartiendo con otros niveles de gobierno? Entonces, ¿qué es la descentralización? La descentralización es un proceso mediante el cual se va a transferir poderes. Pero así como se transfieren los poderes, también se van a transferir las responsabilidades. Así como tu gobierno regional tienes autonomía para hacer tus adquisiciones, para contratar tus recursos humanos, para manejar tu presupuesto, tienes ese poder de decidir, también tienes la responsabilidad. Cuando suceda algún hecho, entonces no vas a echar la culpa a otra entidad que el ministerio, no, tú eres responsable. Entonces la descentralización es eso, transferir poder y también la responsabilidad desde un nivel central a unidades descentralizadas. Muy bien, aquí tenemos una pequeña estructura de cómo se organiza. Aquí tenemos al Estado peruano, que es unitario y descentralizado. Su poder está dividido en 3 niveles de gobierno: el gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los cuales tienen autonomía. Cada uno de estos tiene autonomía. ¿Qué tipo de autonomía? Política. ¿Qué es una autonomía política? Que tú puedes decidir tus propias políticas, tus propias prioridades, tus propios planes. Tienes autonomía económica. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes recaudar fondos. Las municipalidades, por ejemplo, recaudan a través de las contribuciones, a través de las tasas. Nosotros pagamos el servicio de alumbrado, por ejemplo, alumbrado público. Entonces, con esos recursos, la municipalidad puede hacer lo que ellos consideren necesario, porque tienen esa autonomía de recaudar y de administrar esos recursos. Y finalmente tienen una autonomía administrativa, que es que ellos pueden organizarse, gobiernos regionales, las municipalidades pueden organizarse como ellos mejor consideren para poder cumplir con sus objetivos. ¿Ya? Pero esa autonomía será absoluta. Obviamente que no, no es absoluta, porque las políticas tienen que ser en función, por ejemplo, las políticas regionales tienen que ser en función de las políticas nacionales y políticas sectoriales. Si hablamos de la autonomía económica, una municipalidad no puede crear nuevos impuestos. No puede decir, mira, ¿sabes qué? No me alcanza el impuesto predial, ya no va a ser 1%, ahora va a ser 5%. No, no puede hacer porque esos impuestos se modifican mediante ley. Y finalmente tenemos la autonomía administrativa, que ahí están en la obligación de cumplir con los sistemas administrativos. Por ejemplo, no puede haber una municipalidad que diga, mira, ¿sabes qué? El tema de la oficina de contabilidad me demora mucho tiempo. Voy a hacer el compromiso anual e inmediatamente voy a hacer el pago. Ya no voy a pasar por esa parte de estar revisando para que se pueda devengar. ¿Puede hacer eso? No, porque tiene que cumplir con ese sistema administrativo que es el de contabilidad. Entonces, estas autonomías que ellos tienen son limitadas. Y aquí vamos a ver un ejemplo clásico sobre esa limitación de las autonomías. A ver, aquí tenemos una ordenanza regional, esto es de Junín, que crea la Policía Regional de Junín. A ver, en el chat vamos a responder. ¿Un gobierno regional puede tener su propia policía regional? ¿Qué creen ustedes? Esta ordenanza, que tiene rango de ley, ha creado una policía regional. Ya. ¿Los gobiernos regionales pueden tener su propia policía regional? A ver, en el chat nos responden, ¿sí o no? Hay una pregunta, dice, ¿por qué 26 gobiernos regionales? ¿Por qué 26 gobiernos regionales? Es una pregunta interesante. A ver, son 24 departamentos y que podemos decir que son los 24 gobiernos regionales, y a eso se le suma, aquí muy bien Max nos dice Callao, la provincia constitucional de Callao tiene el rango de un gobierno regional, serían 25.
¿Quién más? ¿Quién más tiene el rango de un gobierno regional? La Municipalidad Metropolitana de Lima. La Municipalidad Metropolitana de Lima no pertenece a ningún gobierno regional y es considerado para temas presupuestales tanto como una municipalidad como también como un gobierno regional. Es por eso que son 26 gobiernos regionales. Este último, la Municipalidad Metropolitana de Lima, no es tan conocida que es un gobierno regional, pero sí, revisemos, es un gobierno regional y también a la vez es una municipalidad, es un caso particular. Tenemos dos respuestas sobre la creación de una policía regional. Sandra y Elisa nos dicen que no, tienen razón. El tema de orden interno, porque la policía ve el tema de orden interno, no ha sido delegado a los gobiernos regionales ni a las municipalidades. Lo mismo sucede con la defensa. Un gobierno regional no puede tener su ejército, porque es una función que no ha sido delegada. Existe un solo ejército que pertenece al gobierno nacional. Lo mismo sucede con la moneda. El Banco Central de Reservas es una entidad que tiene la autoridad de establecer políticas monetarias. Un gobierno regional no puede tener su, no sé, su oficina, su dirección de políticas monetarias, por ejemplo, porque no ha sido delegado. Entonces no puede tener una policía regional. ¿Qué ha sucedido con esta ordenanza regional? Después ha tenido que ser modificado. Muy bien, entonces la autonomía que tienen los gobiernos regionales y locales es limitado. Ahora vamos a ver sobre los niveles de gobierno. Tenemos el gobierno nacional. ¿Qué función tiene el gobierno nacional? Representado a través de los ministerios, en caso del Poder Ejecutivo. El Congreso también forma parte de esto, el Congreso de la República, porque su injerencia, las políticas que ellos emiten, que ellos publican, este ámbito nacional. Entonces, nos dice que el gobierno nacional cumple competencias y funciones en todo el territorio. Las disposiciones que saca el Congreso, las leyes que saca el Congreso, es de aplicación a nivel nacional. Las políticas que sacan los ministerios es de aplicación a nivel nacional. Los planes, las declaratorias en emergencia, por ejemplo, hoy día, si no me equivoco, se declaró estado de emergencia sanitario. ¿Quién lo hizo eso? El Ministerio de Salud, a través de un decreto supremo, pero es de ámbito nacional. Entonces, las funciones de estas entidades del gobierno nacional son en todo el territorio. A las entidades de este gobierno nacional, en especial a las del Poder Ejecutivo, le va a corresponder diseñar y formular las políticas nacionales. Tenemos políticas nacionales, tenemos políticas sectoriales. Entonces, ¿quiénes son los únicos que pueden diseñar una política nacional? Los ministerios. Los gobiernos regionales y los locales no pueden elaborar políticas nacionales. Y estas políticas, sí o sí, son de obligatorio cumplimiento en todas las entidades de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. ¿Y quién es el ente rector de estas políticas? Van a ser los ministerios. Entonces, el gobierno nacional conserva, a pesar de que ha descentralizado, por ejemplo, las funciones de agricultura, de salud, de turismo, entre otros, el ministerio conserva ese rol de ente rector. Muy bien. Ahora, el gobierno regional. El gobierno regional, de manera general, tiene estas funciones. Van a elaborar y aprobar normas que son de alcance regional. ¿Qué quiere decir? Que pueden sacar ordenanzas regionales que tienen que cumplirse, tienen que implementarse dentro de su territorio. También pueden diseñar políticas, estrategias, programas, proyectos que promuevan el desarrollo. Entonces, ¿ellos pueden tener sus propios programas? Sí, pueden elaborar sus propios programas. ¿Pueden tener sus propios proyectos? Un proyecto productivo, por ejemplo. Sí, pueden tener proyectos productivos que estén alineados al tema del desarrollo. Luego también organizan, dirigen, ejecutan los recursos que tienen dentro de su región, los bienes, los activos y a sus recursos humanos. Pueden movilizar, por ejemplo, ahora que estamos en esa declaratoria de emergencia, entonces, aquellas zonas donde hay más brotes de dengue, por ejemplo, fácilmente pueden movilizar de un establecimiento de salud a otro establecimiento de salud. Cuando hay esas declaratorias, da esa facilidad de movilizar al personal. ¿Qué más hacen los gobiernos regionales? Promueven inversiones
puede ser a nivel nacional o a nivel también de otros países. Pueden captar fondos también de otros países. Y finalmente administran, supervisan y evalúan la prestación de servicios públicos que le corresponde a este nivel de gobierno. ¿Y cómo se estructura? Ya vimos, estos son, por ejemplo, sus órganos, el Consejo Regional, vimos la presentación anterior. El Consejo Regional, ya, este Consejo Regional es un órgano normativo y fiscalizador. ¿Qué quiere decir? Que ellos sacan normas que tienen rango de ley dentro de la jurisdicción de la región, pero también fiscalizan. ¿Qué van a fiscalizar? A lo que hacen, por ejemplo, las direcciones regionales de educación, las direcciones regionales de salud, a lo que hacen las oficinas que pertenecen al gobierno regional, al de inversiones, al de presupuesto, puede fiscalizar este Consejo Regional. Ahora tenemos al gobernador regional. El gobernador regional es el órgano ejecutivo que concentra las funciones directivas y ejecutivas. Y luego tenemos el Consejo de Coordinación Regional. ¿Qué quiere decir? Que este gobierno regional debe articular con sus entidades, debe articular con los gobiernos locales. Entonces, para llevar a cabo una administración pública dentro de los gobiernos regionales, no lo hacen solo, lo hacen a través también de sus gobiernos locales y la sociedad civil. Entonces, este Consejo de Coordinación Regional es un órgano consultivo y de coordinación. ¿Con quién? Con la sociedad civil y los gobiernos locales. Y aquí tenemos las principales normas regionales. ¿Cómo se administra dentro de una región? A través de las siguientes normas. El de más alto nivel son las ordenanzas regionales. Por ejemplo, si voy a aprobar mi plan de desarrollo regional concertado o voy a aprobar una política regional, no sé, persona con discapacidad, por ejemplo, aprobamos con una ordenanza regional. Luego también tenemos los acuerdos regionales, que van a expresar la decisión de este Consejo Regional que vemos aquí, de este Consejo Regional, sobre asuntos internos, asuntos de interés público, ciudadano e institucional. Y luego tenemos los decretos regionales. Estos dos primeros que vimos, la ordenanza y el acuerdo regional, lo publica o son aprobados por este órgano. Por este primer órgano, el Consejo Regional, ellos son los que se encargan de esta ordenanza y de este acuerdo regional. Mientras que los decretos regionales y las resoluciones regionales son firmadas por la gobernación. Aquí está, este de aquí. El gobernador regional se encarga de estos dos documentos. Y también podemos tener resoluciones regionales que son firmadas por el gerente regional, por el gerente de planeamiento y presupuesto, por el gerente de desarrollo social. Entonces ahí podemos tener resoluciones regionales que son ejecutivas, que son de gerencia general regional o que son de gerencia regional. Muy bien, entonces, esas son las normas, las principales que tienen los gobiernos regionales. Y en cuanto a los gobiernos locales, también tienen sus propias funciones. ¿Cuáles son las principales? Organizar el espacio físico y uso de suelos. ¿Quién se encarga de eso, de dar autorizaciones, de dar licencias? Tú quieres construir tu casa, no vas a ir al Ministerio de Vivienda. Quien te autoriza es la municipalidad. Tú quieres abrir un negocio, un restaurante, algo, quien te va a autorizar es la municipalidad. Entonces ellos organizan el espacio físico y uso de suelos dentro de la jurisdicción de la municipalidad. Luego también garantizan los servicios públicos locales, como el tema de recojo de residuos sólidos. ¿Quién conduce eso? La municipalidad. El tema de serenazgo, ¿quién conduce? La municipalidad. Entonces la municipalidad presta muchos servicios dentro de los 3 niveles de gobierno. La municipalidad tiene a cargo muchas funciones. Luego, proteger y conservar el medio ambiente, promover el desarrollo y la economía local. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pueden establecer proyectos productivos, sí pueden hacerlo, pueden hacer alianzas con otras entidades del nivel regional, del nivel nacional, pueden hacerlo. También promueven la participación vecinal. Y uno de los mecanismos más utilizados, por ejemplo, es el presupuesto participativo. A través del presupuesto participativo, los vecinos deciden cuáles van a ser las prioridades de inversión pública. Y finalmente, trabajar en la prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas. Estas son sus principales funciones. ¿Y cómo se estructura?
tenemos un consejo municipal. Así como tenemos un consejo regional, aquí tenemos un consejo municipal que tiene la misma función. Es un órgano que emite normas y que también fiscaliza. ¿Por quiénes está conformado? Por el alcalde, los regidores, alcaldes y regidores. Ellos conforman este consejo municipal. Luego tenemos a la alcaldía, que va a ser el órgano ejecutivo y directivo. El alcalde es la máxima autoridad, es el representante legal de la municipalidad. Y también tenemos nuestros órganos de coordinación. Aquí sí existe bastante trabajo porque se promueve la participación ciudadana. Puede ser un consejo de coordinación que sea de la provincia o que sea del distrito. Y también hay uno que es de las juntas de delegados vecinales. ¿Tiene sus normas locales? Claro que sí, tiene sus normas locales. Las ordenanzas, que son el del más alto nivel, los acuerdos, que ambos son publicados o ambos son aprobados por este consejo municipal, y luego también tenemos los decretos de alcaldía, que son publicados, que son aprobados por el alcalde, que básicamente buscan implementar estas ordenanzas. Y finalmente tenemos las resoluciones de alcaldía que aprueban y van a resolver asuntos de carácter administrativo. Entonces, estas son las normas que se utilizan dentro de nuestras municipalidades. Hay una pregunta, nos dice Sandra, una consulta. ¿Las municipalidades en qué invierten o gastan el dinero recaudado de la tributación predial, vehicular y otros? A ver, esos recursos que ellos recaudan de esos fondos se denomina recursos directamente recaudados. Entonces, para ese tema de los recursos directamente recaudados, no existe un límite o una restricción de en qué cosas se puede gastar, como sí existe, por ejemplo, para el Foncomún. En el tema de Foncomún se destina para lo que son inversiones. Si tu municipalidad, por ejemplo, tiene canon, entonces esos canon, ese canon como proviene de la extracción de recursos que posiblemente terminan y ya la tierra va a quedar deteriorada, ya no vamos a tener otros ingresos, entonces se destina también para inversiones. Mientras que el recurso que recaudamos a través de los recursos directamente recaudados, como es aquí la tributación del impuesto predial, del impuesto vehicular u otros tipos de impuestos que le corresponde a las municipalidades, eso pueden destinarlo para gasto corriente. No existe una limitación sobre esos fondos que recaudan, porque estos ingresos son de carácter permanente. Todos los años vamos a pagar el impuesto predial. Los que tenemos vehículos, todos los años, al menos el tiempo que establece la ley para pagar lo que es el impuesto por vehículo, el impuesto al rodaje, vamos a pagar. En cambio, los otros ingresos, como el Foncomún, como el canon, sobre todo, es limitado. Se termina esa actividad extractiva y ya no vamos a tener fondos. Es por eso que te obliga que inviertas en obras, que inviertas en puentes, en carreteras, no sé, tales, entre otros. Muy bien, entonces eso sería la respuesta. Seguimos. Ahora vamos a ver sobre la articulación intergubernamental. Existen 3 niveles de gobierno y cómo ellos van a articular. Aquí vamos a ver entonces la forma en la cual estos 3 niveles de gobierno van a articular. Muy bien, aquí tenemos entonces, a ver, aquí tenemos, vamos a ponerlo un poco más grande, tenemos el Consejo de Coordinación Intergubernamental. Este Consejo de Coordinación Intergubernamental es quien se va a encargar de articular y coordinar a los 3 niveles de gobierno. Aquí tenemos su consejo directivo. ¿Por quiénes está conformado? A ver, está conformado este Consejo de Coordinación Intergubernamental. Está conformado por 6 representantes del gobierno nacional. ¿Quién? El presidente del Consejo de Ministros y 5 ministros. ¿Por quién más está conformado? 2 representantes del gobierno regional. El presidente y el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Muy bien, aquí tenemos 6, aquí tenemos 2. 2 representantes de los gobiernos locales. Ya tenemos entonces 8. Una alcaldesa, nos dice, representante de la Red Nacional de Mujeres
autoridades. Entonces, esta RENAMA también es una entidad interesante porque reúne a todas las mujeres que son autoridades. Es la Red Nacional de Mujeres Autoridades, donde normalmente están todas las alcaldesas. De ellos, una alcaldesa los representa y va a formar parte de este comité directivo. Y luego también conforma el viceministro de Gobernanza Territorial que pertenece a la PCM. Muy bien. En cuanto a los representantes de los gobiernos locales, uno va a ser representante de la AMPE, de la Asociación de Municipalidades del Perú, y el presidente o el representante de la red, la REMURPE es la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú. Entonces tiene representación de los tres niveles de gobierno. ¿Qué van a buscar ellos? Van a promover la identificación de priorización territorial e intervenciones estratégicas. Ahora, ¿qué instancias existen? ¿Qué instancias operativas? ¿Cómo terminamos aterrizando este comité de coordinación? A través de los GORES ejecutivos y los MUNIS ejecutivos. Tal vez lo hemos escuchado en algún momento. Los GORES ejecutivos sesionan 3 veces al año. ¿Quiénes participan? El presidente de la República, el premier, los 18 ministros de Estado, los 25 gobiernos regionales y el alcalde de Lima Metropolitana, porque tiene rango de gobierno regional, mencionamos. Mientras que en el MUNI ejecutivo va a participar el presidente del Consejo de Ministros, ya no el presidente, sino el premier, los ministros de Estado, gobernadores regionales y alcaldes provinciales. En lo que respecta al MUNI ejecutivo, se sesiona una sola vez al año. Y finalmente tenemos a su órgano técnico, que va a ser la Secretaría de Descentralización, que pertenece a la PCM. Muy bien, entonces este es el mecanismo de coordinación intergubernamental. Obviamente, cada ministerio también tiene sus organismos de coordinación. El Ministerio de Educación, de Salud, tiene ahí sus consejos de coordinación ya en lo que corresponde al sector. Muy bien, entonces hemos visto la descentralización. Ahora vamos a ver la participación ciudadana, que es un punto muy importante, porque debemos saber nosotros cómo es que participamos, cuál es la función que nosotros cumplimos y qué opciones de participación tenemos dentro de la gestión pública. Comencemos entonces. ¿Qué es la participación ciudadana en la gestión pública? A ver, la participación ciudadana es un derecho. ¿Qué quiere decir? Que está escrito en la Constitución Política del Perú que nosotros tenemos derecho a participar en la gestión pública a través de mecanismos que se establezcan. Muy bien. Pero también es una responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que no solamente es un derecho, sino que yo también debo cumplir. Si me dicen que tengo ese derecho, entonces tengo la obligación cívica de cumplir ese derecho. Porque muchas veces solamente reclamamos el tema de derecho, pero no lo ejercemos. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de participar en la gestión pública. Y finalmente nos dice que es un complemento de la representación política. ¿Por qué? Nosotros elegimos alcaldes. Muy bien, ese es el rol político que cumplimos al elegir a nuestras autoridades, pero es un complemento porque también vamos a participar en la toma de algunas decisiones. Y quiero recalcar un poco más sobre la responsabilidad cívica. Para yo poder participar, por ejemplo, en el presupuesto participativo o en los otros mecanismos que tenemos, es necesario que conozcamos un poco sobre la gestión pública, porque si no sabemos cuáles son los procesos presupuestarios, por ejemplo, o en qué fechas se hacen esas modificaciones, en qué fechas se hace la programación, no sé, pongamos del presupuesto participativo, ¿cómo yo voy a participar? Si no sé cuáles son los requisitos que se debería de presentar o de tener en cuenta para poder presentar un proyecto en ese presupuesto participativo, entonces muy poco va a servir mi participación. Entonces la responsabilidad es que también nos informemos sobre cómo funciona la gestión pública. Y finalmente, ¿por qué es importante la participación ciudadana? Porque lo público nos afecta a todos. Las decisiones que tomen el alcalde, el gobernador y otras autoridades nos afectan a todos, para bien o para mal.
Si es una buena decisión, qué bueno, vamos a ser beneficiados. Pero si es una mala decisión, nos va a terminar afectando. Y hay muchas decisiones que no se han tomado de una manera adecuada que terminan perjudicándonos a nosotros como ciudadanos. Muy bien, entonces la primera forma de participación que tenemos nosotros es a través del acceso a la información pública. Entonces, nosotros necesitamos información, necesitamos saber cómo va la gestión, necesitamos saber los recursos humanos que se está contratando, necesitamos saber la memoria anual, los logros, podemos solicitar esa información. Es un derecho que nosotros tenemos. Y si es que nosotros solicitamos que todo sea de manera virtual, que nos envíen la información escaneada o en digital, es gratuito. La entidad tiene 7 días hábiles para poder respondernos. Entonces, como yo estoy vinculado con este tema de los cursos de gestión pública, necesito información actualizada. Y muchas veces las entidades públicas demoran un tiempo en publicar su información. Pero si yo requiero de manera rápida, alguna información, lo que hago es enviar, puede ser a través de un correo o puede ser a través de su página web, les envío, les solicito, necesito tal información y ellos tienen que responder. ¿Cuál es el plazo? Nos indica que son 7 días hábiles. Si es que tenemos alguna pregunta, alguna interrogante más, aquí tenemos algunas preguntas frecuentes sobre el acceso a la información. A ver, aquí quería compartirles. Mira, hay un tribunal, acá nos menciona, estoy aprovechando, acá viendo en el chat, nos menciona que ha pedido información. Mira, a la municipalidad le pueden sancionar, o sea, hay un tribunal de acceso a la información donde tú puedes presentar tu queja. Ya, lo que quiero mostrarles es aquí un trámite que he hecho último. A ver si lo encuentro, un momentito, por favor. Ya, aquí está. Ya, por ejemplo, ya, este es. Por ejemplo, yo necesitaba información actualizada sobre un programa nacional que tiene el MIDIS, en este caso Pensión 65. Como necesito información actualizada, lo que yo hago es revisar en primer lugar su portal. Reviso su portal y, por ejemplo, en caso de esta entidad, todavía no había publicado su memoria anual. Y a la fecha, todavía no tiene publicado su memoria anual del 2022. Porque es importante que los cursos que se dicten sean lo más actualizado posible. Entonces, si yo quiero saber los resultados que ha obtenido la entidad, ¿qué puedo hacer? Solicito información. Este es un correo, entonces, yo he enviado aquí bueno, este es en su página. En su página he solicitado y ¿cuántos días? 4 días habrán pasado aproximadamente. Y aquí está, la información que me han enviado de este programa social. Y con esto yo puedo obtener información actualizada del cierre del año 2022. Entonces, si yo necesito alguna información, como prueba, como práctica, hagámoslo. Y ahí, como mencionaron en el chat, hay algunas entidades que posiblemente no nos vayan a responder, pero para eso existe un tribunal, podemos presentar nuestra queja y a la entidad van a sancionar. Muy bien, entonces, esta es la primera forma que tenemos de participar de la gestión pública a través del acceso a la información. Y hoy en día han desarrollado bastante lo que es el portal de transparencia estándar. Ahí las entidades publican información, pero a veces no está actualizada. Entonces, si no está actualizada, tú puedes ya enviar una solicitud de una información puntual que requieras.
Luego tenemos el de presupuesto participativo. En realidad este presupuesto participativo es un tema bastante amplio. Vamos a tratar de resumir. A ver, el presupuesto participativo, vayámonos aquí, los beneficios. Aquí tenemos lo que son los conceptos, pero vayámonos a los beneficios. ¿Por qué es importante el presupuesto participativo? A ver, los beneficios que nos da este presupuesto participativo es que nosotros, como ciudadanos, como vecinos de la municipalidad, por ejemplo, vamos a ser los que vamos a priorizar cuáles son los problemas públicos que queremos solucionar. Eso es lo primero. Tenemos estos problemas públicos, entonces esto buscamos solucionar. Entonces, como ya hemos definido cuáles van a ser los problemas públicos, lo siguiente es priorizar qué proyectos de inversión nos van a ayudar a alcanzar ese resultado que queremos. Y como nosotros hemos sido los que hemos elegido cuál va a ser el proyecto que se va a financiar, la relación entre autoridad y ciudadano mejora. Asimismo, nosotros, al haber elegido cuál va a ser ese proyecto que se va a priorizar, nos comprometemos a hacer un seguimiento, control y vigilancia de los resultados. Muy bien, entonces ese es un beneficio que tiene este presupuesto participativo. ¿Quiénes son los que participan? Su nombre indica ese presupuesto participativo, entonces tiene que haber participantes. ¿Quiénes participan? En caso de los gobiernos regionales, los gobernadores, y en caso de las municipalidades, los alcaldes, el consejo regional y el consejo municipal. Los agentes participantes, aquí tenemos cada uno de ellos, no vamos a detallarlo, vamos a mencionarlo simplemente. Tenemos un equipo técnico. Este equipo técnico, ¿quién va a ser? Van a ser liderados en su mayoría por las oficinas de planeamiento y presupuesto, porque ellos se encargan de ese tema. Y los comités de vigilancia. Ellos se van a encargar de que se cumplan los compromisos, de que se cumplan los acuerdos. ¿Cuáles son las fases? Aquí tenemos las fases. Son 4 fases. El de preparación, concertación, coordinación y formulación. Y aquí tenemos como un pequeño calendario. Esto ya pasó este proceso del presupuesto participativo. En la fase de preparación, ¿qué hacemos? Hacemos una convocatoria. Llamamos a los ciudadanos, ponemos anuncios en la radio, en la televisión tal vez, si es que tenemos presupuesto, o en nuestras redes sociales, lo más común en nuestras redes sociales, de que se va a llevar a cabo la convocatoria del presupuesto participativo. En este caso era del 2023. También en esta primera fase se hace la inscripción, registro de los agentes que van a participar, la inauguración, también aquí tienen programado cuándo se va a realizar. La siguiente fase es la de concertación, en el cual se va a identificar y priorizar cuáles van a ser, en primer lugar, los problemas, y luego los resultados. ¿Qué resultados queremos obtener? Luego se va a realizar la evaluación de las propuestas que se están presentando, o sea, de los proyectos. Luego, una vez que se haga esa evaluación, se va a hacer la priorización. ¿Cuáles van a ser los proyectos que vamos a priorizar? La otra fase, la tercera, es la coordinación entre niveles de gobierno. Entonces, tal vez hay un proyecto que mejor lo desarrollaría el gobierno regional. Entonces, hacemos esa coordinación. O tal vez lo va a desarrollar de una mejor manera porque tiene un equipo más consolidado, más sólido, la municipalidad provincial. Entonces, aquí se articula quién se va a encargar de la ejecución de ese proyecto de inversión. Y finalmente, tenemos la cuarta fase, que es la de formalizar esos acuerdos y compromisos. Para lo cual, se comienza haciendo un taller de rendición de cuentas, pero del ejercicio anterior. Se informa cuáles han sido los resultados del año anterior, se hace la elección del comité de vigilancia del presente año, en este caso del 2023, se suscribe un acta de acuerdo sin compromisos, y finalmente esa información se registra en el aplicativo que ha diseñado el MEF del presupuesto participativo. Entonces, estas son las fases que tiene el presupuesto participativo. Lo siguiente es la revocatoria de autoridades. Nosotros elegimos nuestras autoridades, le damos oportunidad un año, sigue, se presenta actos que, no sé, que de corrupción, o hay sospechas, o hay cosas que no está haciendo bien, o que simplemente no está haciendo nada, entonces nos ofrecen la opción de revocar también autoridades. Sería como la última medida.
¿Qué es la revocatoria? La revocatoria nos dice que es un derecho que tenemos nosotros, los ciudadanos, para dejar sin efecto. ¿A quiénes se puede revocar entonces? Al gobernador regional, al vicegobernador y a los consejeros regionales, en caso del gobierno regional. En caso de las municipalidades se puede revocar al alcalde y a sus regidores, sean provinciales o distritales, y también a los jueces de paz que provengan de elección popular. ¿Dónde está eso? Aquí. Hay una ley de derechos de participación y control ciudadano. Muy bien. ¿Cuáles son las etapas o cuáles son las fases? Aquí tenemos, son 3. En primer lugar, se presenta una solicitud que va acompañada del 25% de las firmas de los electores de cada circunscripción. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera en mi municipio 10.000 personas, por ejemplo, entonces el 25%, ¿cuánto es? 2.500. Debe ir acompañado del 25% de electores que tengo en el distrito. ¿Eso a quién lo voy a presentar? Voy a presentarlo a la OMPE. Muy bien, presenta la OMPE. ¿Qué va a hacer la OMPE? Va a resolver, va a revisar, va a analizar la solicitud y tiene un plazo de 30 días para pronunciarse. Cumplir ese plazo, y es favorable que se lleve a cabo ese proceso de consulta popular de revocatoria, ¿quién se va a encargar de convocar esta consulta? Va a ser el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones va a conducir ese proceso. Eso sería la tercera etapa. ¿Dónde está más a detalle estos plazos? Aquí en esta resolución del Jurado Nacional de Elecciones 1012 del 2016. La última revocatoria que se tuvo, la última consulta que se hizo, fue el año 2021. El 2022, ¿por qué no se hizo? Porque estábamos en un proceso electoral. Entonces, en los años de proceso electoral no se hace revocatorias. La última que tuvimos es el 2021, en el cual todos estos distritos que estamos viendo aquí llevaron a cabo su proceso de consulta popular. Aquí está, en Anca, Chapurima, Cusco, Huánuco, Ica. Aquí están los distritos. Muy bien, entonces también tenemos ese mecanismo de participación ciudadana. Luego también tenemos el de rendición de cuentas. Las autoridades municipales, las autoridades regionales pueden convocar estos procesos de rendiciones de cuenta. Entonces, ellos se encuentran, en la obligación de llevar a cabo estos procesos de rendición de cuenta y, los que van a conducir van a tener como objetivo dar a conocer, informar a la población sobre 2 cosas: las acciones que han realizado y los resultados que han obtenido fruto de esas acciones, a nivel regional y a nivel municipal. En caso de los gobiernos regionales, las autoridades regionales tienen la obligación de realizar como mínimo 2 audiencias al año. Posiblemente hayan escuchado que se convoca, ¿no?, un proceso de rendición de cuentas. Entonces, los gobiernos regionales tienen esa obligación de mínimamente hacer 2 convocatorias al año. Y este es el penúltimo. Tenemos también la opción de referéndum. ¿Qué es el referéndum? Es un derecho que tenemos los ciudadanos para pronunciarnos conforme a la Constitución. ¿En qué temas? En los siguientes: la reforma total o parcial de la Constitución, aunque esto ha sufrido una modificación por el Congreso actual. Luego también para aprobar leyes, normas regionales de carácter general u ordenanzas municipales, para la desaprobación de leyes, decretos legislativos y decretos de urgencia, así como las normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales, y también en materia de descentralización. Entonces también es este mecanismo que en realidad no es muy usado. O sea, ¿hace cuánto? En la época de Vizcarra es el último referéndum nacional que se tuvo. Y el último mecanismo es lo que más quiero resaltar, que es en materia de control. Todos nosotros posiblemente ya hemos escuchado, o hayamos visto, o hay sospechas de que hay casos de corrupción en nuestras municipalidades o en nuestras entidades. ¿Qué mecanismos entonces ha establecido la Contraloría General de la República? En la mañana conversaba con un compañero de trabajo y me decía: ¿por qué la Contraloría no llega a todos los lugares donde hay sospecha de corrupción?
porque la Contraloría tiene, al igual que todas las entidades, pocos recursos. Y son tantas entidades, si hablamos solamente de municipalidades, hay más de 1.800. Entonces, ¿cómo llegar a las 1.800? Necesitarías de un montón de recursos humanos. ¿Y cuánto de presupuesto se necesitaría? Entonces, ¿qué hace la Contraloría? Prioriza. Donde hay mayor posibilidad de riesgo, donde manejan mayor presupuesto, se prioriza intervenir a estas entidades. Entonces, es por eso que la Contraloría no puede intervenir a nivel nacional. Sin embargo, ha establecido algunos mecanismos mediante los cuales nosotros como ciudadanos podemos participar en este tema de control. Entonces, esta parte sí les pido por favor que me presten bastante atención. Y vamos a comenzar hablando sobre el programa Auditores Juveniles. Entonces, en una oportunidad, el Contralor de la República, Nelson Schack, dijo algo bien interesante, que para que haya corrupción debe haber corruptores. Para que una autoridad se corrompa, alguien debe corromperlo. Debe haber corruptores. Y esos que son corrompidos, esos que son los corruptores, vienen de nuestra sociedad. Se forman en nuestras escuelas, van a nuestras universidades, se preparan en las academias. Entonces, no es que los corruptos vienen de otro país, vienen de otro lugar. No, son de nuestra misma sociedad, son de nuestra misma población. Puede ser un vecino, puede ser un amigo. Entonces, ¿dónde están? Están alrededor nuestro, provienen de nuestra misma sociedad. Entonces, a través de este mecanismo, lo que busca la Contraloría es que desde temprana edad, se vincule a los jóvenes en la participación y de conocer cuáles son sus derechos, de saber qué mecanismos existen para que ellos puedan exigir el cumplimiento de los mismos. Entonces, ¿qué es este programa de auditores juveniles? Busca que las escuelas se transformen en espacios donde los jóvenes vivan experiencias reales y significativas sobre la defensa de sus derechos, el cumplimiento de nuestras responsabilidades y el sentido de pertenencia a la comunidad. Para lo cual, ya hace muchos años atrás, la Contraloría y el Ministerio de Educación suscribieron un convenio. Sin embargo, no ha sido así tan puesto en desarrollo. O sea, recién se está comenzando a trabajar con más énfasis estos últimos años. Entonces, vamos a ver aquí, ¿cuál es su objetivo de este programa de auditores juveniles? Es promover y fortalecer en los estudiantes las capacidades de participación, ciudadanía y buen uso de los servicios públicos. ¿Cómo pueden los estudiantes ejercer el control? Pueden hacerlo desde su casa o pueden hacerlo desde su institución educativa. Muy bien, desde estas dos formas pueden realizarlo. ¿A quiénes está dirigido? A estudiantes del primero de secundaria al quinto de secundaria. O sea, todos los que están en secundaria pueden participar. ¿En qué temas se hace esa supervisión, esa verificación? Aquí tenemos en la entrega, a ver, primero, verificar el uso de los bienes y servicios que reciben del Estado en su institución educativa o comunidad. ¿Cómo qué? La entrega de material educativo, la estrategia de Aprende en Casa, que estaba en el tiempo de pandemia, la señalización vial, la entrega de tablets, el tema de limpiezas públicas y otros. ¿Qué modalidades existen? Una modalidad virtual y una presencial. La virtual lo vamos a hacer desde casa y obviamente tiene que acompañar el papá o la mamá y también puede participar un apoderado, para lo cual trabaja a través de un aplicativo. Y en lo que corresponde a lo presencial, se va a ejecutar en la institución educativa y también en la comunidad. Y obviamente ahí acompaña el docente. ¿De qué cursos? De desarrollo personal, ciudadanía, cívica u otra área que esté relacionada. ¿Qué aprenden los estudiantes? A respetar y valorar los bienes públicos, a ser críticos y tomar decisiones, a participar en el ejercicio de sus derechos, a realizar propuestas de mejora, a trabajar en equipo y reconocerse como parte importante de la comunidad. Del 2022 se tienen los siguientes resultados. Se han hecho 396,000 veeduras escolares, hay más de 8,000 docentes que han participado,
hay más de 260.000 auditores juveniles, padres de familia que han participado, más de 236.000 y más de 5.300 instituciones educativas. Aquí hay un video, no lo vamos a ver, les vamos a dejar este material para que ustedes con más calma puedan verlo. Y si yo quiero inscribirme, aquí hay una página que le vamos a dar clic, este es un enlace, y ahí puedo registrar. A ver, esperamos que carga, y aquí podemos registrar con nuestro DNI, los que somos papás, aquí registramos con nuestro DNI y después hacemos el registro de nuestros hijos. Ya, pero yo quiero saber si mi escuela está inscrita en este programa, cuál es el mecanismo, quiero saber más información. Entonces, aquí están los números de contacto para la implementación de los auditores juveniles. Por ejemplo, yo soy de Apurímac y me interesa este tema, que en los colegios de mi región se implementen. Voy a llamar aquí. ¿Quién es el encargado de Apurímac? Que es Roxana Salazar, y aquí está su teléfono. Entonces, llamémoslo, hagámoslo más consulta, para que se implementen en los colegios donde están estudiando nuestros hijos. Muy bien, entonces este es... Aprende cómo ingresar tu veeduría. A ver, pasamos... Ya. Ese es entonces el primero, los auditores juveniles. Luego tenemos los monitores ciudadanos. Monitores ciudadanos de control. Entonces, en este caso ya vamos a hablar, ya no de jóvenes, ya no de niños, vamos a hablar ya de ciudadanos, de jóvenes, de adultos. Este programa de monitores ciudadanos de control es obviamente de la Contraloría, y mediante ese mecanismo lo que se busca es que sean los mismos ciudadanos quienes realicen la identificación de alguna situación que no se está cumpliendo, por ejemplo, en una obra. Entonces, esto va más relacionado con la inspección, con la revisión, con ver, con acercarse a la obra. Pero para eso necesitas una capacitación. O sea, no es que tú, usando tus propios criterios, vas a ir. No, o sea, en primer lugar, te tiene que capacitar. Y es previa capacitación. Entonces, cuando tú alertas algunas cosas que estás viendo, algunos hallazgos, la Contraloría va a utilizar esa información. La idea de este mecanismo es que la Contraloría tenga esa información. Como no tienen disponible la cantidad suficiente de personal, entonces nosotros participamos como apoyo, como ayuda a la Contraloría. Actualmente se tiene más de 10.000 monitores ciudadanos de control y han realizado visitas a más de 1.900 obras. Muy bien. Aquí te pide los requisitos. Yo quiero ser partícipe, te pide que seas peruano, mayor de edad, no estar suspendido, no haber sido sancionado, no tener un cargo político, no encontrarse afiliado a algún partido político, no pertenecer, bueno, aquí nos habla de apología al terrorismo, tener residencia en el distrito al cual queremos participar. Aquí tenemos algunos datos estadísticos de cuántos han participado, por ejemplo, 45.000 veeduras realizadas, a 183 obras públicas se han visitado el año 2022, y ha ganado concursos. Aquí tenemos, ha ganado un concurso de la OEA. Tiene 3 reconocimientos. Aquí sí vamos a ver, es un video cortito, pero vamos a ver un poco sobre esta experiencia. A ver, atentos. Los monitores ciudadanos de control son personas voluntarias que participan de forma cívica a favor de su comunidad, ejerciendo control social sobre la ejecución de obras públicas. Estos monitores ciudadanos son capacitados y acreditados por la Contraloría General de la República. Como monitores ciudadanos nosotros nos acercamos, conversamos con los responsables de las obras y en lo posible garantizamos su correcta ejecución. Esto es una bonita experiencia, ya que de una u otra manera ayudamos a los ciudadanos a dar a conocer lo que es el avance programado de las obras que hay en nuestra localidad. Entonces de esta manera vamos a contribuir que esto vaya mejorando, ¿no? Que el sistema mejore. Desde el año 2018, la Contraloría cuenta con más de 1.400 monitores ciudadanos de control, quienes han visitado más de 300 obras públicas ejecutadas en 19 regiones del país y que representan más de 1.000 millones de soles de presupuesto fiscalizado. Producto de esta labor de control social, se identificaron cerca de 156 alertas sobre situaciones de incumplimiento en los proyectos visitados, siendo los casos más recurrentes la ausencia del residente y o supervisor de la
obra, el incumplimiento en el registro del cuaderno de obra, gestión deficiente de la documentación de obra y deficiencias técnicas, entre otras. Para mí está excelente y que hayan venido a supervisar la obra y para que vean cómo están haciendo el trabajo. Para mí es un caso muy importantísimo porque eso de hacer seguimiento a las obras, eso es un caso muy interesantísimo para nosotros. Entonces para mí es de importancia para toda la población que se beneficia, en este caso el asentamiento humano de Santa Rosa. Para este año 2019, la Contraloría acreditará más de 2.000 ciudadanos voluntarios a nivel nacional. Estos nuevos... Ya, entonces si yo quiero inscribirme, aquí tenemos una preinscripción. Obviamente si yo me inscribo, aquí está, preinscribirte, vamos a registrar nuestros datos, de qué lugar somos, de qué provincia, qué distrito. Y no significa que automáticamente nos van a aprobar, o sea, van a tener que evaluarnos. Por ejemplo, si pertenecemos a algún partido político, lamentablemente no vamos a poder participar. Aquí tenemos entonces esta preinscripción. Y si necesito, quiero más información, les estamos dejando también contacto de los encargados regionales de este tema. Algunos han dejado hasta su WhatsApp y otros tienen su correo. Entonces, si yo quiero contactarme, por ejemplo, yo soy de Moquegua, aquí tenemos el número del responsable de este programa de monitoreo, de monitores ciudadanos de control. Y tenemos esos datos para poder contactarnos si es que nosotros queremos formar parte de este programa. Muy bien, continuamos. Perdón. Ya, finalmente tenemos, hemos visto ya jóvenes, hemos visto niños, adolescentes y jóvenes, luego hemos visto a los adultos, los monitores de control ciudadano, y ahora vamos a ver a la tercera edad, a los mentores de control social. Este también es un programa, pero que está diseñado para las personas de la tercera edad, para los adultos mayores de 60 años a más. Entonces, aquí te pide una condición, que el adulto mayor, puede ser nuestro abuelo, un familiar, alguien, tenga experiencia, tenga conocimiento de gestión pública. Entonces, si yo tengo un familiar o tal vez yo mismo ya estoy próximo a jubilarme, no es que ya termine ya con eso toda mi labor que corresponde a la gestión pública. Yo puedo todavía seguir aportando, puedo seguir proponiendo mejoras, puedo seguir participando, en este caso del control. Entonces, esto está dirigido a adultos de 60 años a más que tengan conocimiento de gestión pública y también puede ser de gestión privada que quieren participar en el control social. Muy bien. Sus componentes son los siguientes: fortalecimiento de capacidades. Entonces, en primer lugar, es necesario que reciban una capacitación sobre el tema de control. Luego, la identificación de objetivos y actividades de control social, o sea, cuáles van a ser aquellos donde se va a intervenir. Luego, la vigilancia de los resultados de los informes de control, que quiere decir que si se están implementando o no esos informes de control que ha emitido la Contraloría. Y finalmente tenemos al equipo consultivo, los que van a brindar apoyo técnico. Esta es una iniciativa en realidad bastante nueva que ha comenzado hace poco. El 2022 recién se tenía 38 participantes. Básicamente son de Lima Metropolitana y algunos del Callao. ¿Cuáles son las actividades? Ha habido una primera convocatoria hasta el 31 de mayo. Bueno, lamentablemente ya pasó, estamos en junio, pero posiblemente vaya a haber una próxima convocatoria. Entonces, si nosotros estamos interesados en participar, estemos atentos. Al final voy a dejar la página web. Hubo esta primera convocatoria hasta el 31 de mayo. Luego, los que han participado, los que se han inscrito, van a llevar este curso virtual, que es Control Gubernamental, y un curso de inducción. Si yo quiero inscribirme, aquí está el enlace, le damos clic donde dice participa aquí. Aquí tenemos un video, también explica en qué consiste este programa de mentores de control social. Y si yo quiero participar, aquí está. ¿Cómo me registro? Pongo mis datos, mis nombres, mis apellidos, el DNI, cuándo he nacido, y así tenemos una serie de información. Esta es la página entonces
Por ejemplo, aquí nos pide si hemos tenido procesos en Contraloría. Bueno, nos pide bastante información personal. De esa manera, entonces, aquí tenemos la página convocatoria. Ah, mira, se ha extendido, dice Convocatoria Nacional Mentores de Control Social hasta el 30 de junio. Entonces tenemos todavía opción, la información que yo manejaba era hasta el 31 de mayo, sin embargo, aquí hay una opción, se ha extendido esta convocatoria hasta el 30 de junio. Entonces pongamos de conocimiento a los amigos, a los familiares que tengamos que cumplan este requisito, para que puedan participar. Todavía hay plazo y nos vamos a inscribir de esta manera. Les estamos dejando entonces este material. Este es un video bastante cortito donde explica cómo participar.